más adelante vamos a ver. Bueno. Sigamos. Bueno, nosotros teníamos, hasta ahora lo que vimos fue que la interacción eléctrica ocurre entre cargas eléctricas y esas interacciones le llamábamos fuerzas eléctricas. Entonces, alrededor de una carga vamos a definir a un campo eléctrico que puede tener distintas expresiones dependiendo de la forma de la carga fuente. Puede ser un campo constante, ¿sí? Puede ser un campo radial y variando con el cuadrado de la distancia. Y después vimos nosotros también cómo representamos al campo eléctrico a partir de líneas de campo. ¿Sí? Y después vimos y definimos el flujo eléctrico. ¿Sí? Para después, con el flujo eléctrico, poder trabajar con la ley. ¿Está claro? Y la ley de Gauss es muy útil cuando hay simetría. ¿Sí? Ahora lo que nosotros vamos a ver es qué pasa con la energía que están asociadas con las cargas eléctricas. ¿Sí? Justamente eso es lo que vamos a ver. Es la parte energética. Es decir, por ejemplo, en el caso, tenemos ahí un gráfico de un rayo, ¿sí? que se produce una descarga eléctrica cuando las cargas van de la Tierra a las nubes para equilibrar la carga. ¿Sí? Cuando decimos de que se produce un rayo, entonces nosotros vamos a ver que existe una energía puesta en juego y eso es lo que nosotros vamos a tratar de analizar. ¿Sí? Bueno, vamos con lo que nosotros ya conocemos con el teorema de energía. ¿Qué nosotros conocíamos con el teorema de trabajo y energía? Que el trabajo nosotros teníamos, que podríamos decir que el trabajo, ese trabajo de AB, es el trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Sí? El trabajo de una fuerza conservativa más el trabajo de otras fuerzas que no son conservativas, sino de otras, era igual a la variación de energía cinética. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, sí, sí. Entonces, nosotros teníamos, ¿sí? Que en ese caso, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos que delta K era la energía cinética y si el trabajo de otras, si no había, por ejemplo, pérdida de energía, o sea, solamente existe el trabajo de fuerzas conservativas, por ejemplo, cuando nosotros largábamos una piedra, ¿sí? Solamente me quedaba el trabajo de la fuerza conservativa. Es decir, la única fuerza que estaban actuando en el cuerpo eran fuerzas conservativas. Y eso era igual a menos la variación de energía potencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ese trabajo de las fuerzas conservativas nosotros lo trabajábamos como variación de la energía potencial. Y lo utilizábamos energía potencial, ¿por qué? Porque era muy práctico, porque la energía potencial solamente dependía de la posición en la que se encontraba. ¿Sí? Y ahí aparecía el teorema de conservación de energía, ¿sí? Que si no existe otra fuerza en el sistema aplicada, que no sean fuerzas conservativas, la suma de la variación de energía potencial y energía cinética es igual a cero. ¿Se acuerdan de eso? Presten atención lo siguiente acá. Presten atención. Ustedes tienen acá, ¿sí? Ustedes van a tener acá lo siguiente. Ustedes tienen el trabajo, ¿sí? De la fuerza conservativa va a depender de la posición A y B únicamente. Y eso es igual a la variación de energía potencial cambiado de signo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el trabajo es positivo, o sea, realiza trabajo la fuerza conservativa, nosotros vamos a tener que esto es positivo y por ende nosotros lo que vamos a tener va a ser una disminución de la energía potencial. Por eso aparece el menos acá. Como delta U va a ser negativo porque se usó energía del campo,
Entonces, la variación de energía potencial va a ser negativa, menos y menos va a ser positivo. Por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza es positiva, pero la variación de energía es negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ese análisis. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros teníamos que esa variación de energía potencial sumada a la variación de energía cinética, si no hay otra fuerza, nosotros decimos que se conserva. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros teníamos una masa resorte. Este es un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un libro que va a caer, ¿sí? Una cierta altura. Entonces, en esa cierta altura que va a caer, cuando está en una posición inicial, ¿sí? Nosotros no tenemos energía cinética. Cuando cae una cierta distancia, la fuerza de gravedad hace trabajo. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo, porque está en la dirección del desplazamiento. Pero lo que va a variar es la energía potencial. La variación de energía potencial va a ser negativa y la variación de energía cinética, perdón, la variación de energía potencial va a ser negativa y la variación de energía cinética va a ser positiva porque aumenta la energía potencial, pero disminuye la energía, aumenta la energía cinética, pero disminuye la energía potencial. Eso tiene que estar claro, ese análisis energético, ¿sí? Nosotros tenemos que estar sabiendo muy bien este análisis energético porque esto es lo que nosotros vamos a jugar. ¿Alguna duda de eso? No hay problema, ¿eh? Estamos haciendo un pequeño repasito, así que pueden haber dudas, no hay ningún problema. Así se dice. ¿Alguna duda? Chicos. No por ahora. Chicos. No por ahora. No, profe, se entiende. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Supónganse. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza de gravedad, o sea, la fuerza de gravedad es conservativa. Por lo tanto, nosotros, volviendo a repasar, el trabajo realizado por la fuerza no va a depender de la trayectoria, por ejemplo. Es el concepto de fuerza conservativa. Depende solo de la posición inicial y final. El trabajo que realiza la fuerza, o sea, por lo tanto, la variación de energía potencial negativa. Si la trayectoria es cerrada, es nula, ¿no? Eso. ¿Se acuerdan, no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a pasar? O sea, de la fuerza de gravedad nosotros conocemos todo. Eso no hay problema. Ahora vamos a ver una nueva fuerza conservativa, ¿sí? Que es la fuerza de Coulomb, ¿sí? La fuerza de Coulomb, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí, tenemos una carga puntual, ¿sí? Colocamos una carga puntual Q en un campo eléctrico. O sea, nosotros colocamos esta carga que está acá, esta carga Q, colocamos en el campo que produce Q1, ¿no? O sea, Q1 es el que produce el campo. Es un campo producido por este. Ahora, en este punto Q va a haber una fuerza, ¿sí? Va a experimentar una fuerza, que es la fuerza de Coulomb, esa nosotros sabemos. Esa fuerza es conservativa y vamos a demostrar lo que es conservativa, ¿sí? Entonces, si es una carga de prueba positiva, va a ser una fuerza hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿quién va a realizar la fuerza eléctrica? ¿Quién va a ser conservativa? Eso vamos a demostrar. Todavía simplemente puro palabrerío no demostramos. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Le pregunto a usted acá. Acá. ¿Quién es el que produce esa fuerza? ¿Quién es el que produce esa fuerza? Pregunto. ¿Está claro quién es el que produce la fuerza? ¿La carga?
Sí, pero si no estuviera la carga, más específicamente, ¿cómo él actúa acá? ¿Por medio de qué? El campo eléctrico. Por medio de un campo eléctrico. El que actúa es el campo eléctrico sobre la carga. Por eso nosotros decimos la fuerza eléctrica, la fuerza producida por el campo en ese punto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Es quien produce? El campo eléctrico es el que me va a producir esa fuerza. ¿Está? Porque a veces no sabemos cuál es la configuración de carga, pero sí sabemos el campo, si hay un campo ahí. Si hay un campo, yo pongo una carga de prueba y va a aparecer una fuerza. Por eso nosotros vamos a decir que el campo eléctrico, después vamos a poder demostrar que el campo eléctrico yo puedo almacenar energía. Porque yo pongo una carga acá y voy a poder realizar un trabajo. Porque ese es el concepto de trabajo. El trabajo justamente es, ¿sí?, producir una variación de energía. Ahora bien, chicos, sigamos. Vamos a demostrar entonces. Tenemos ahora el trabajo que va a realizar el campo. Por eso yo digo el trabajo que realiza el campo, no la carga, el campo. ¿Sí? El campo, así como ustedes tenían, ¿quién realiza trabajo en una fuerza gravitatoria? ¿La Tierra realiza trabajo para hacer que caiga la piedra? ¿O el libro, como en ese caso? ¿Quién es el que realiza trabajo? En el caso de la gravedad. El campo gravitatorio. El campo gravitatorio, exactamente. Cuando hay una masa, existe un campo gravitatorio. ¿Sí? Entonces, cuando hay una carga eléctrica, existe un campo eléctrico. Y es el campo el que realiza el trabajo. ¿Estamos? Ahora, ese trabajo va a ser igual, como habíamos dicho, como vamos de A hasta B, estamos yendo de acá hasta acá. ¿Sí? Vamos de A a B. Va a ser producto escalar por diferenciales. ¿Sí? Ahora bien, esta carga paso para acá, o sea, la fuerza va a ser la carga por el campo eléctrico. La carga que yo pongo, yo estoy poniendo una carga. Yo estoy poniendo una carga, esa carga. ¿Sí? Para llevarlo acá, sea cual fuese la trayectoria. Puede ser esta, en fin, cualquiera. Va de hasta de. Entonces, ahí tenemos nosotros que el trabajo de A a B es menos la variación de energía potencial, si es conservativa, y eso vamos a mostrar. Entonces, la variación de energía potencial va a ser igual, ¿ven? Hago este cambio, ahí aparece el menos. Integral de A a B, F por diferencial S, E por E, Q por E por diferencial. Ahora, la energía va a ser la carga de prueba por la integral de E diferencial S. Ya. Ahora bien, lo que yo le voy a demostrar, básicamente es lo siguiente. Entonces, va a depender de cómo sea la carga, cómo sea el campo. ¿Sí? Esta es la energía. Entonces, depende de cuál sea el tipo de campo eléctrico. ¿Sí? Si es variable, constante. Depende. Eso yo voy a tener que calcular acá. Y vamos a hacer para distintas configuraciones. ¿Sí? Vamos para el caso de una carga. ¿Sí? Vamos a demostrarlo para una carga, ¿sí? Para una carga puntual. Vamos para una carga puntual. Bueno, vean lo siguiente. Esta carga, nosotros lo que vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a definir primero, vamos a demostrar primero para un campo constante.
Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ese delta U, acá había la carga, esa carga pasa dividiendo y me va a quedar la energía, ¿sí? La variación de energía dividido la carga. Y esa variación de energía dividido la carga lo llamamos variación de potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros vamos a tener que, si nosotros tenemos acá, esta integral únicamente, vean ustedes que va a depender del campo únicamente y no de la carga de prueba externa que se ponga. Por eso llamamos potencial del campo eléctrico. Este es el nuevo concepto, así como energía, nosotros conocimos, después conocimos carga, ahora la energía por unidad de carga vamos a llamar potencial eléctrico. En este caso, diferencia de potencial. El potencial en A y el potencial en B. Ahora bien, nosotros vamos a tener acá lo siguiente. Vamos con la integral. Supongamos que el campo es constante. Vamos con el campo constante. ¿Sí? En este sentido. Y vamos a llevarlo de A hasta B. ¿Sí? De A hasta B. Entonces, ¿sí? Nosotros vamos a tener que E por diferencia de S por el coseno de θ. ¿Sí? Ahora le pregunto, si el desplazamiento acá, vamos acá, supónganse que mi desplazamiento, vamos a suponer que sea este, un desplazamiento así, que va acá. Cuando nosotros tenemos el diferencial S acá, en este punto, suponga el diferencial S, cuando yo hago, como el campo va hacia abajo, vean ustedes que el campo va hacia abajo, ahí. Como yo le decía, tenemos así la trayectoria. Y supónganse acá, ahí vamos a hacer acá, tienen este punto el diferencial S, supónganse. Este es el diferencial S. Y acá ustedes tienen el campo eléctrico, que va hacia abajo. Cuando yo tengo este ángulo que está acá, el producto escalar, este es diferencial S, y este es el campo. Este es el ángulo θ. Cuando yo hago el producto escalar diferencial S coseno de θ, ¿sí? Es la componente en la dirección acá. Es esta. Sería este pequeño vertical, si ustedes ven acá, es la pequeña vertical que queda acá. ¿Se ve? No sé si me siguen, chicos. Esta es la componente. Esta es la componente en la dirección. ¿Se ve o no? Chicos, ¿se ve o no? ¿En la misma dirección del campo sería? No estoy distinguiendo. Exactamente, ahí, a ver. ¿Se ve Ah, ahí? perfecto. Sí, sí. ¿Se ve? El mismo, Sí, se ve sí, de un perfecto. lila. Exactamente. Este es la componente, ¿ven? Esta es la componente en la dirección del campo, ¿se nota? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, se nota. Sí, profe, se ve. Eso sería justamente esto. ¿Sí? El campo es constante, por eso sale de la integral. ¿Ven que sale de la integral? Acá salió de la integral.
y me queda diferencial ese coseno, que es la parte que va abajo, que es lo que yo me desplazo hacia abajo. Sea cual fuese, si yo hago así, así la trayectoria, los pequeños diferenciales son lo que yo voy bajando únicamente. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, Entonces, profe, se ve bien. lo que me va a quedar la integral de A hasta B, simplemente la distancia, así como era cuando iba cayendo el libro. ¿Se ve? Que va a ser únicamente la distancia D. O que es lo mismo, o lo que es lo mismo, podemos decir que va a ser igual a menos el campo E por la posición 1. Si yo pongo acá, supónganse que acá sería, perdón, ahí sería mi punto cero, mi altura cero, supónganse. Supónganse que acá sea mi altura cero. Entonces ahí yo voy a tener que, en ese punto que está acá, esto sería H2 y esto sería H1. Sería por H final sería H2 menos H1. ¿Se entiende la idea? ¿Me entienden? Sí, quedó claro. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a tener ahí va a ser justamente, vamos a tener, va a ser la diferencia de potencial entre esos dos. Entonces la diferencia de potencial va a depender únicamente de la posición final e inicial. O lo que es lo mismo, la variación de energía, que va a ser igual, menos la carga de prueba por el campo E, por H2 menos H1. ¿Se entiende la idea? Entonces, la variación de energía potencial va a depender solamente de la posición final e inicial. Cuando el trabajo de una fuerza me da una variación de energía que solamente depende de la posición inicial y final, nosotros estamos en presencia de una fuerza ¿de qué tipo? Una fuerza conservativa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me entienden, chicos? Sí, sí. Se entiende, sí. Ahora la pregunta. Si el campo es hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Si el campo es hacia abajo, ¿cómo está acá? ¿Cuál es la energía que pierde el sistema al moverse la carga de A a B? ¿Pierde energía? Pregunto, primero y principal, ¿pierde energía? El campo es positivo. ¿Sí o no? El campo es positivo. La distancia es positiva. ¿O no? Sí, también. Pregunto. La distancia siempre es positiva, ¿no? Exactamente, porque este es módulo, sumo de los módulos. Yo estoy diciendo que es el módulo. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos llevando, justamente, nosotros lo que hacemos, vean ustedes se van a dar cuenta por lo siguiente. Si esto es una carga positiva, la fuerza va a ir para abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. El campo, que es el campo por la carga. Si la fuerza es hacia abajo, ¿sí? ¿Quién hace trabajo? ¿Quién le lleva para abajo? El campo. El campo. El campo. Entonces, ¿quién hace trabajo? Hace la fuerza del campo. Entonces, vean ustedes que el trabajo, ¿sí?, eléctrico o de la fuerza eléctrica no es otra cosa, me va a quedar que la integral de A hasta B de la fuerza
por el diferencial L o diferencial S. Como el desplazamiento es hacia abajo y la fuerza es hacia abajo, el trabajo, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces realizó trabajo el campo. Entonces, si realiza trabajo el campo, ¿cómo tiene que ser la energía acá y acá? ¿Tiene que aumentar o tiene que disminuir? Disminuir. Exactamente. ¿Por qué? Porque el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Si el trabajo es positivo, sí o sí la variación de energía potencial tiene que disminuir. Eso va a ser igual a menos el potencial en ¿dónde? En B, menos el potencial en A. ¿Se entiende? Entonces, la energía potencial en el punto B necesariamente tiene que ser menor que la energía potencial en el punto A. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, se está entendiendo. ¿Dónde se ve algo parecido a eso? ¿Dónde nosotros vemos? Nos vemos cuando cae una piedra, por ejemplo. Cuando dejamos caer el trabajo y la fuerza gravitatoria es positivo, pero la variación de energía potencial es negativo. Porque está en un potencial mayor, pasa a un potencial menor. ¿Se entiende la idea? Acá pasa lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien ahí, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es la energía que pierde el sistema al moverse de la carga Q de A a B? Energía potencial. Energía potencial, exactamente. ¿Y gana qué cosa? ¿Gana? ¿Qué gana? ¿Qué tipo de energía va a ganar? Cinética. Cinética. Yo voy a acelerar la carga. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué pasa si esa carga fuese negativa? ¿Qué pasa si esa carga fuese negativa? Iría a contramano del campo. Pero pasó, pónganse, pasó de A a B. Como nosotros estamos haciendo, pasó de A a B. ¿Se entiende? Pero la carga Ganaría es entonces. negativa. ¿Eh? Ganaría. En vez de disminuir el potencial, aumentaría. Vamos a ver. La variación de energía potencial, entonces, ¿cuál va a ser igual? A menos E por la distancia por la carga Q. Si esta carga fuese negativa, ¿qué pasaría? Fuese negativa, que puede ser negativa, ¿no? Entonces esto me va a quedar E por B por la carga, porque el signo menos se va, ¿sí o no? Este signo menos se iría con este signo. Por ejemplo, que tenga menos Q. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, la energía sería una variación positiva. Gana energía mi sistema. ¿Por qué? ¿Por qué gana energía? ¿Cómo sería primero? ¿Cómo sería la fuerza en ese caso? Vamos con la fuerza. La fuerza eléctrica, ¿no? Vamos con la fuerza eléctrica. ¿Hacia dónde va la fuerza eléctrica? ¿Para El abajo o para combustible del arriba? campo. Exacto, vamos acá cuando... Exactamente. Iría hacia arriba, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Iría acá.
¿Está bien? Así Sí. sería. Entonces ahí tendría mi fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque sería igual a menos la carga por el campo. El campo va para abajo, la fuerza va para arriba. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se pudo mover una distancia D entonces? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué tiene que haber para que eso se mueva? ¿Tenía una velocidad aplicada en esa dirección ya? No, algo más simple que eso. ¿Cómo, ¿Qué profe? puede ¿Puede pasar? repetir? ¿Cómo se Una, pudo mover entonces esa carga de abajo? una carga de ¿Qué tiene sentido que haber? opuesto. ¿No? ¿Qué tiene que haber acá para que se pueda mover de A a B? Un trabajo negativo. El trabajo va a ser negativo, porque una si fuerza mayor a la fuerza vean eléctrica. ustedes, exactamente, tiene que haber una fuerza externa que le empuje hasta abajo, ¿sí? De tal manera que la resultante, fuerza eléctrica más fuerza externa, me tiene que dar una fuerza hacia abajo, si no, eso no se puede mover, ¿o no? Tiene que haber una fuerza externa. Sí o sí, si no, no se puede mover hacia abajo. ¿Se entiende la idea? Entonces esa fuerza le empuja para poder pasarla de A a B. Entonces, ¿quién realiza trabajo? La fuerza externa. Al realizar la fuerza externa trabajo, yo aumenté la energía potencial. ¿Se entiende la idea? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro y llegué hasta B y dejo de aplicar la fuerza? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? Regresa hacia A. Regresa hacia A, exactamente, devuelve la energía. ¿Se entiende la idea? Me va a devolver la energía. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Sí, perfecto. Entonces, yo voy a tener, vamos a ver cómo es el tema del trabajo de la fuerza eléctrica en ese caso. Solo trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Nada más que no la de otra, solo la fuerza eléctrica. El trabajo de la fuerza eléctrica va a ser igual a la integral de la fuerza eléctrica por la distancia diferencial S, producto escalar. Le pregunto, como eso es igual a menos la variación de energía potencial, le pregunto, ¿cómo es la variación de energía potencial en este caso? ¿Positiva o negativa? Cuando pasó de A a B. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo es? Cuando tengo una carga negativa. La variación de energía potencial, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? ¿Positiva? Va a ser positiva. ¿Y el trabajo? ¿Negativo? Negativo. Acá le está diciendo, si esto es positivo, si la variación de energía potencial es positivo, menos hace que el trabajo sea negativo. ¿Y es negativo? ¿Por qué es negativo? Pregunto. ¿Por qué es negativo el trabajo de esta fuerza? ¿Por qué? Porque está intentando impedir el movimiento de la fuerza externa. No, algo más simple. ¿Cómo es el producto escalar acá? ¿El desplazamiento hacia dónde se produce? Claro, queda coseno de 180. Claro, el desplazamiento es hacia abajo y el ángulo acá es 180. Entonces el coseno de 180 es menos 1, por eso es negativo, porque el desplazamiento es opuesto a la fuerza. Algo más simple, por eso le dije, algo más simple.
¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Sigamos. Vamos a ver. Entonces acá simplemente estamos demostrando justamente que depende, en este caso, acá le demostramos que eso está en el libro. Si el campo es constante, podemos eso, lo que le muestra simplemente que yo le dije el coseno, este coseno diferencial S me da el de A a C. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y acá, la integral de diferencial S coseno de θ menos la diferencia de ir, vamos de A, o sea, vamos a tomar acá lo que le está haciendo, vamos de A a B o vamos de A a C, B. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le está demostrando acá es que simplemente le digo, porque eso yo voy a subir igual, eso no hay mucho problema, que no depende de la trayectoria, solamente el punto final inicial, eso es lo que quiere decir. Si yo voy de A hasta C y de C hasta B, es lo mismo que ir de C a B. La diferencia de potencial es el mismo. Eso es lo que le quiere demostrar. Vean ustedes que, como el campo es constante, le queda de C a B. Diferencial S coseno de θ. Vamos de C a B. Los desplazamientos de C a B. Le pregunto, ¿cómo son los desplazamientos de C a B? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Acá. Vamos con esto. Acá vamos con un desplazamiento chiquitito. Acá. Así son los desplazamientos. ¿Cómo son con respecto al campo? ¿Este ángulo cuánto es? 90. Exactamente. O sea que la trayectoria que va de C a B, ¿cuánto vale esto? Todo el tiempo vale coseno de 90, por lo tanto esto es C a 90. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Y Sí, se acá me entiende. queda solamente de ir de A hasta C, que va a ser diferencial S coseno de θ, C, coseno de 0, que va a ser esta distancia D, que era lo que yo le había planteado hoy, ¿se acuerdan? Solamente depende de la distancia que separa, en el sentido del campo. Bueno, ahora bien, sigamos. Entonces, si yo tomo cualquier orientación, ahora vamos con el campo eléctrico E, vamos con el campo creado por una carga puntual. ¿Sí? Vamos con el campo, o sea, hoy fue la diferencia de potencial. Vean ustedes cuál era, la diferencia de potencial creada por cuando el campo es constante. E por B. E por B. Esa es la diferencia de potencial entre dos puntos. E por B. ¿Se entiende la idea? ¿Dónde nosotros tenemos campo constante? A ver, que nosotros calculamos, ¿qué configuración teníamos? Un campo era constante. ¿Qué configuración? Con ley de Gauss, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué configuración teníamos? ¿A qué se refiere con Hola. configuración? No entendí la pregunta. ¿Dónde aparece? Bueno, a ver, ¿dónde aparecía un campo constante? Cuando calculamos Gauss en el ejercicio de Gauss, ¿dónde aparecían campos constantes? Supónganse. ¿Una superficie infinita? Cuando queda el punto en... Sí. Entonces era como la configuración, era un plano. Y cuando había un plano, nosotros teníamos que el campo era siempre constante. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Y el campo era igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Ese era el caso de placas. ¿Se entiende la idea? Ese sería el caso este sería un caso de acá. Si yo quiero para unas placas la diferencia de potencial
Va a ser el campo por la distancia. Esa es la diferencia potencial. ¿Se entiende? Profe, Bueno, para que un campo sea conservativo, su rotor tenía que ser 0, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Eso es por aplicar. Eso es aplicar. Exactamente. Si te están gustando aplicar, eso es ocupado. Justamente. Bueno, vamos ahora, ¿qué pasa con cargas puntuales? Vamos, o sea, de vuelta, vamos a distintas configuraciones de carga, vamos a calcular el potencial. Eso vamos a ocupar en los ejercicios. Tienen esa diferencia de potencial de A a B. Vamos de un punto A a un punto. Se reduce nuevamente a calcular, esto se reduce a calcular esto. La integral desde A hasta B es por diferencial. Bueno, nuestro campo es radial. ¿Sí? Nuestro campo es radial. Al ser un campo radial, la diferencia de potencial es igual, pongo acá, de A a B, sustituyo, o sea, eso sustituyo acá, y me queda este producto escalar. Ahora bien, R por diferenciales. R por diferenciales. R por diferencial S, ¿qué me da? ¿Sí? Este es el versor. Este es un versor, ¿sí o no? Este es un versor, no es un versor. ¿Sí o no? Versor. Radial. Versor radial. El versor. Módulo 1. ¿Sí o no? Y diferencial S por el coseno de tita, ¿qué me da? Si ustedes tienen acá, esto es tita, este es diferencial S, lo que vamos a tener nosotros acá es simplemente R diferencial tita, lo que aumenta en el radio. Yo hago un pequeño desplazamiento diferencial S, lo que aumenta radialmente es diferencial R, que es justamente diferencial S coseno tita. ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Ese diferencial S coseno de tita es diferencial R. Por lo tanto, es lo que aumenta en el radio. Y ahí me queda la integral de K por el valor de la carga sobre R cuadrado por diferencial R. ¿Y eso qué es igual? ¿Qué es igual? Si yo trabajo eso, me queda la integral, ¿sí? 1 sobre R de A a B. ¿Se entiende la idea? Acá. ¿Esto cómo me quedaría? ¿Está bien este signo? La integral, a ver si está bien, sí, porque ahí hay un error. ¿Dónde está el error ahí? Sí, creo que sería positivo, profe. Y sería... Exactamente. Sí. Ahí está el error, sí. Ahí ya le Ahora, esa es la diferencia de potencial. Entonces, lo que nosotros tratamos siempre, queremos decir, bueno, esta es la diferencia de potencial de llevar de un punto A a B. Entonces, para una carga puntual, nosotros decimos que vamos, este punto A, donde va a ir, va a estar en el infinito, allá en el infinito, allá en el infinito, allá en el infinito. Entonces, del infinito, nosotros agarramos, traemos hasta el punto B para tomar. ¿Por qué? Porque en el infinito, 1 sobre infinito me da ¿cuánto? Me da, tiende a
0. Entonces el potencial en el infinito es 0, hasta llegar a un punto A. ¿Me siguen la idea? O sea, nosotros tomamos como referencia el potencial 0 cuando R es infinito. Si RA es infinito, el potencial es 0, entonces el potencial en un punto B cualquiera, producido por una carga, va a ser K por la carga, ¿sí? Por 1 sobre R. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entendió eso? Eso último. No entendí muy bien lo del infinito, profe. Nosotros tomamos en el infinito, ven que acá en la anterior me queda el potencial de B es K por Q sobre 1 sobre RB. Y el potencial en A es 1 sobre RA. ¿Se ve o no? Acá. Sí, sí. Acá. Este es el potencial en B y este es el potencial en A. Entonces digo, no pongo en cualquier lado, digo, el punto A va a estar en el infinito. Entonces el potencial más chico para una carga positiva está en el infinito. Y el potencial a una distancia cualquiera va a ser la constante K por la carga por 1 sobre RB, que sería esta, el potencial de traer desde el infinito hasta una distancia R. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Entonces el potencial a un punto R va a ser igual para una carga puntual a la constante por la carga sobre la distancia donde yo llegue a estar. Ese va a ser el potencial de una carga puntual. ¿Se entiende o no? Se toma como conveniencia el infinito para poder obtener la energía potencial de un punto. El potencial 0. El potencial 0. Exactamente, porque vas a necesitar tomar como referencia. Igual que como nosotros decimos la energía potencial igual a 0. ¿Dónde nosotros tomamos? Para la fuerza gravitatoria. ¿Dónde tomamos? En el suelo, ¿sí o no? Sí. No, para la gravitatoria, ¿dónde tomamos 0 siempre la energía potencial? ¿En el suelo o no? A partir de ahí, Sí. y bueno, nosotros decimos 0, el potencial 0 es en el infinito. Entonces el potencial a una distancia R para una carga puntual es K por Q sobre R. ¿Se entiende la idea? ¿Se Sí, entiende o pero no? se entiende. Bueno, entonces, si yo tengo varias cargas, el potencial en un punto va a ser la suma de esas potenciales. ¿Cómo se daría eso? ¿Se entiende lo que digo? Vamos acá. Para que no sea tan pisado, vamos a hacer una simulación. Yo creo que es Vamos acá. Vamos para acá. Vean acá. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, vamos con el gráfico. Tenemos en este punto, este serían los campos eléctricos creados. Vamos a calcular el voltaje. ¿Sí? Vamos a calcular el voltaje. A una distancia va a ser 5. ¿Sí? Yo me voy acercando, va a ser 8 voltios. Y a medida que me voy alejando, va a ir disminuyendo. ¿Se entiende la idea? ¿Se ve eso? Si yo quiero medir, supóngase, mido acá.
Mido, esta es la distancia en centímetros, 602 centímetros. ¿Qué carga tiene? Acá mido acá, la carga es 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb. ¿Sí? Entonces, en 1 nanocoulombio, pónganse, vamos acá con 1 nanocoulombio. ¿Cómo calculo yo el potencial? El potencial va a ser igual a ¿qué cosa? Acá, por la carga, ¿sí? Sobre la distancia. Sobre R. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a 9 la por 10 a la 9. 9. 9 por 10. Por la carga, ¿cuánto vale la carga? 1 nanocoulomb. ¿Sí? ¿Cuánto vale nano? ¿Cuánto es nano? 1 por 10 a la 9. A la menos 9. Sí. Dividido la distancia. 0,62. ¿Cuánto vale el potencial? Hay que me calcule. ¿Sería 6,02 la distancia? Perdón, disculpe, yo, perdón. De último. 602 centímetros, o sea, en metros, ¿cuánto valdría? 6 metros, 0,02. ¿Sí? Metros. Perdón, metros. ¿Está bien esto? ¿Está bien lo que está diciendo mi medidor? Aproximadamente. 1,49 está medio. bien. Sí, 1,49 también. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que nos dijo la teoría? Nos dijo la teoría de que si yo pongo otra carga, el potencial total va a ser el potencial 1 más el potencial 2. ¿Está? Entonces, vamos a poner otra carga acá. Vamos a poner otra carga, ¿le parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ponemos otra carga. Ponemos otra carga acá. Vamos a poner acá una carga. ¿Vieron que cambió acá el potencial? ¿Sí o no? Sí. Sí, se Bueno. sumó el. Vamos a ese punto. Entonces, vamos ahora a cambiar en ese punto. Vamos a poner ahí nuestro Yo medidor y vamos a Yo esa. tendré que eliminar la otra carga, ¿no? ¿No? Acá puse otro nanoculombio, pero ¿qué cambió? Cambió la distancia. ¿Se ve o no? Sí. ¿Se ve eso? Ven que acá esta es una distancia. Y acá tenemos otra distancia. Este sería un R1 y este sería un R2. ¿Se ve? Vamos a calcular ese potencial ahora. Este es el potencial 1, carga 1. Carga 1. R1. Vamos a calcular ahora el potencial de la carga 2. ¿Te parece? Potencial 2. Ya calculé. K por Q2 sobre R2. O sea que vale 9 por 10 a la 9 por 1 nanoculombio dividido R2 que sale 5,13. ¿Cuánto es eso? 1,75. ¿Cuánto? 1,75. 1,75. ¿Y el otro era cuánto? 1,49. 1,49.
40. Entonces, vamos con eso. ¿Cuánto va a ser el B total? A ver si está bien bien nuestro medidor. Me queda 1,49 más 3.24. 1,75. 3.24. Por lo tanto, está ahí. Voltio. La unidad de diferencia potencial son voltios. ¿Ven que está la B ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos sumando de a uno. Y vean cómo queda la fórmula. Por eso me queda una sumatoria, ¿viste? Si pongo otra carga, cambia. Miren, yo pongo otra carga. Vamos a poner otra carga, ¿sí? Pongamos otra carga. Otra carga. ¿Qué pasó con el potencial? ¿Varió o no varió? ¿Aumentó otra vez? Aumentó. Tengo ahora esta distancia. ¿Sí? Y ahí calculo una Q3 nuevamente. Y ahí tengo una Q3. Tengo una Q3. ¿Sí? Y un R3. Entonces, el potencial total va a ser K por Q1 sobre R1 más K por Q2 sobre R2 más K por Q3 sobre R3. Y eso sería, si yo tomo el B total, va a ser igual, eso se pone así. Sumatoria de K de igual 1 hasta N de Q sub I sobre RI. ¿Entienden la idea? Cuando hay N carga, es una sumatoria de transporte. ¿Se entiende eso? Se entiende ahora sí. ¿Qué pasa Sí, si queda hubiese claro. una carga negativa? ¿Qué pasa si hubiese una carga negativa? Fíjense, ¿qué creen ustedes? Va a disminuir. ¿Sí? Fíjense acá, fíjense acá en lo que va a decir nuestro medidor. Miren acá. ¿Se ven ahí? Ahí le marqué. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, vamos a poner una carga negativa ahora. Vamos a poner una carga negativa, ¿le parece? Epa, ¿qué pasó? ¿Disminuyó o no? ¿Disminuyó o no? Hola. ¿Me escuchan? Disminuyó bastante, sí. Sí, sí, ¿Por disminuyó qué? casi. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en la sumatoria? ¿Qué pasa con la carga? ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese Va a término haber una resta. diferencia. Va a haber una diferencia. Exactamente. Va a disminuir porque es un potencial negativo. Exactamente. ¿Se entiende la idea? Encima la distancia más corta que todas. Sí, está Exacto. más cerca del punto. Exactamente. El potencial es más grande, pero... ¿Se entendió todo? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, Hasta vamos ahora. que empiece la práctica. ¿Eh? Hasta que empiece la práctica. Es hasta que comience. Exacto. Bueno, miren acá. Vamos ahora, ¿qué pasa con una carga negativa? Vean que el campo de la carga negativa es entrante. Está mostrando el campo, ¿eh? ¿Se ve ahí? Ese es el campo. Sí, Y vean, si yo quiero medir el potencial, siempre negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que el potencial de una carga puntual siempre, ¿cómo es? El potencial es K por Q sobre R. Si la carga es positiva, el potencial es positivo. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? ¿Me entienden, chicos? Un cachito. Espérenme un cachito. Un cachito. 5 minutos y seguimos, ¿eh?
5 minutos y 6. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Sí, Dale, profe. vayan a preparar el mate y seguimos. Preparen un mate y ahí continuamos. Un segundito, ¿no? Ya saben, ya, ¿eh? No dejen. Bueno, seguimos, chicos. ¿Seguimos? Ok, seguimos. Bueno. Ahora bien. Ahora vean ustedes lo siguiente. ¿Qué nosotros vamos, si nosotros ponemos ahora el campo, vamos a sacar el campo, y vamos a tener, ven que dice acá que el potencial es igual a directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. ¿Ven eso? Si nosotros medimos, supónganse acá un potencial, vale 5,71. Vamos a graficar todos los puntos donde tenga 5,71. ¿Y qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué creen ustedes? ¿El potencial va a ser el mismo o no en todos esos puntos? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Son Sí, se ve. líneas donde el potencial, supónganse, este potencial acá, 2,89. ¿Qué tiene? ¿Qué ven ustedes ahí? 10,31 más cerca. Disculpe, profe, se le cortó ¿Ven ahí? internet. ¿A mí se me cortó? Sí, no se le entendió, profe. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Me siguieron con lo que...? Ahora sí. Bueno. ¿Ven los puntos estos que están sobre esa circunferencia? ¿Qué me da? Me da, ¿qué tienen en particular esos puntos? ¿Qué tienen igual? La distancia de la carga es constante. La distancia es constante, pero ¿qué tienen de igualdad? ¿Qué tienen esos puntos sobre esa circunferencia? ¿Qué tienen lo mismo? Misma energía potencial. El mismo potencial. El mismo potencial. Y esa nosotros le vamos a denominar líneas equipotenciales. Esas son las líneas equipotenciales. Y en las líneas equipotenciales, nosotros vamos a mirar, acá le voy a poner el campo, vean ustedes. El campo, vamos, ¿cómo va a ser el campo en esos puntos? En las líneas equipotenciales, ¿cómo es el campo? Si yo tiro una tangente acá, supónganse, tiro una tangente acá. Tiro una tangente. Claro, Yo perpendicular lo a que la voy a tener circunferencia. justamente. Exactamente. Voy a tener siempre, justamente, que es perpendicular, si yo miro una tangente, el campo eléctrico es perpendicular justamente todo el tiempo a esas líneas equipotenciales. Y si grafico en el espacio, van a ser superficies equipotenciales. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Y esas líneas equipotenciales van a depender del tipo de carga que nosotros estamos teniendo. Supónganse que yo tengo otra, supónganse que voy a tener otra carga acá. Pongan, en ese caso, vean ustedes, que si yo grafico, esa sería la línea equipotencial. ¿Se ve? ¿Se ve o no?
Esa sería la línea equipotencial. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Todos esos puntos van a tener la misma línea equipotencial. Es decir, va a tener el mismo potencial. Vean ustedes, 1468. En ese punto, 1463, 68, prácticamente el mismo. ¿Se entiende? En todos los puntos voy a tener el mismo potencial eléctrico. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Chicos, depende de la configuración de carga de cómo va a ser la superficie equipotencial. ¿Sí? Supónganse que este sería otra carga. Esta sería la superficie donde el potencial va a ser el mismo. Son líneas equipotenciales. Lo que va a hacer, van a tener, explico eso. Vallejos, ¿explico vuelta? ¿O se entendió hasta ahí? Simplemente estoy hablando de las líneas equipotenciales, que son las líneas donde el potencial es el mismo. Eso nada más. No hay mucho que. Es conceptual nada más. Y lo otro que es conceptual es que siempre el campo eléctrico sobre esas líneas son perpendiculares. En esos puntos. ¿Ven? Siempre son perpendiculares. El campo eléctrico siempre es perpendicular a esa línea. ¿Por qué? Ustedes van a ver que el campo eléctrico no es otra cosa que el gradiente. Vamos a poder calcular. El campo eléctrico no es otra cosa que el gradiente, ¿sí?, del potencial eléctrico. Yo tengo el potencial y el gradiente de ese potencial es el campo eléctrico. ¿Sí? Y el gradiente siempre tiene la dirección donde más varía. O sea, eso viene en el cálculo 2. ¿Sí? Y van a utilizar eso en aplicada. Justamente yo tengo el potencial y puedo calcular el campo eléctrico a partir del gradiente. Del potencial. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Acuérdense que... ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces, sigamos. Vamos ahora a seguir con eso. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Eso es lo que habíamos planteado. ¿Estamos? Eso es lo que planteamos. ¿Se entendió? Calculábamos el potencial, cuando a eso teníamos la energía. De la misma manera calculo la energía. Si yo tengo el potencial, simplemente si traigo una carga, la energía para traer esa carga va a ser simplemente el potencial por la carga. Esa es la manera. Y si tengo una configuración de 3 cargas, voy a tener que hacer lo mismo. ¿Se entiende, chicos? Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Tienen ustedes 2 puntos, 1 y 2 están a una distancia A. Si sus potenciales son 1 y 2 respectivamente, B1 mayor a B2, generados por una carga puntual ubicada sobre la línea imaginaria, que pasa por los 2 puntos mencionados, determine el valor de la carga y su ubicación. O sea, estoy dando el potencial B1 y B2, se le da el potencial B1 y B2 y necesito que usted me determine el valor de la carga. Conozco el potencial B1 y conozco el potencial B2. Y la distancia que separa a las dos. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo que poner la carga. ¿Sí? Entonces ahí
me va a quedar una ecuación. Vean ustedes. Tienen determinar el valor de la carga y su ubicación. Tienen B1, que es dato, la carga Q sobre R1. B2, la K por Q de A más R1, que A es la diferencia, porque R1 es, pongo R1 y el otro está a una distancia A de R1. Los datos, vuelvo a repetir, es B2 y B1. Entonces ahí pongo, paso dividiendo, paso al otro lado, planteo la igualdad, porque en un lado de la ecuación me queda K por Q, ¿sí? Y despejo R1, la posición de R1. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende cómo se hace? ¿Se entiende cómo se hace, chicos? ¿O no? Le dejo ahí para que ustedes analicen. Sí, se entiende, sí. Yo tengo el valor de la carga, o sea, no tengo el valor de la carga, perdón, tengo los potenciales. Ahí dejo R1 en función de la carga y sustituyo. Sí, me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien ahí, entonces. Esa es una manera de calcular. Después tienen ustedes cómo determino el campo en los puntos 1 y 2. Si yo tengo la posición, tengo la carga, calculo el campo en cada punto. ¿Se entiende o no? Bueno, chicos, esto vamos a trabajar con cargas puntuales. ¿Sí? Ahora vamos a ver después, vamos a ver en la próxima clase cómo trabajamos con cargas distribuidas. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, ahí le voy a mostrar un poquitito, vamos al práctico. Vamos al práctico. A ver, vamos práctico. Vamos práctico. Bien, ustedes estamos nosotros. Muy bien. Potencial eléctrico. ¿Sí? Bueno, este es el ejercicio. Acá está. Entonces, podemos hacer el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, que es justamente lo que le estaba planteando, el ejercicio 4, ¿sí? Y de ahí en adelante, del 6 al 9, perdón, del 5 al 9, o sea, podemos hacer hasta el 4. Y del 5 al 9 es carga distribuida. ¿Se ve? Ahí ya comenzamos con carga distribuida varios. ¿Estamos? Ahí vamos a trabajar con carga distribuida. Y ahí vamos a ver cómo analizamos. Que no es nada complicado, así que no hay problema. ¿Está? ¿Está claro, chicos? Profe. Sí, profe. Bueno, dale, ahí estoy subiendo el video y como es también está, vamos a estar subiendo el material, que está en realidad ya está subido con el tema de la teoría. ¿Está claro? Bueno, chicos, hasta la próxima clase. Dale, profe, muchísimas gracias. No, no es nada. Gracias, nada. profe. Hasta Ahí luego. nos Hasta la Dale, próxima. chao. vemos. Vemos.